Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Es para mí un gusto acompañarlos hoy, lunes 7 de octubre del año 2019, acompañarlos en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas, lo que es importantísimo en este mundo tan confuso, amigos, no solo en nuestra Guatemala, sino en todos lados. Encontramos cómo es interesante que herramientas que han venido a liberarnos a los individuos también han servido para manipular a todos aquellos que, a pesar de interactuar en redes sociales, lo hacen de una forma irresponsable, de una forma irracional, no tanto en búsqueda de información o en búsqueda de emitir juicios verdaderos o de conocer más sobre los hechos de la realidad que lo van a afectar a uno, sino lo hacen muchos en la búsqueda de cierta, voy a decir, de cierto reconocimiento de otros que en algunos casos ni siquiera son otros, sino son bots, son robots o son hackers o son cuentas falsas que le permiten tener cierta seguridad, cierta falsa autoestima, entre comillas, a aquel que anda en búsqueda de ese reconocimiento en redes sociales, lo que ha provocado que utilicen a aquellos que ganan en el proceso de confundir a los otros, lo utilicen para manipular a la opinión e impulsar, por supuesto, agendas que en el largo plazo, en lugar de facilitarnos el progreso a todos, no lo obstaculizan. Y bueno, esta es una reflexión que hago a partir de ese ponerme al día que tuve en estos días, amigos, del tiempo que estuve fuera y que efectivamente fue poco conocimiento el que tuve de lo que estaba pasando en nuestra Guatemala y algunos puntos también relevantes en el resto del mundo. Pero bueno, hoy vengo no solo con las pilas bien cargadas, sino que bien preparada, amigos, para que ya abordemos ciertos temas que es importante que tratemos si es que queremos que cambie nuestra Guatemala para bien, porque no la va a cambiar únicamente la acción del próximo gobierno, porque por más que insista Jimmy Morales en sus 100 días y que en estos 100 días va a terminar el censo, porque resulta que los casi 15 millones, según el censo, que somos los guatemaltecos, son datos que todavía hay que depurar. Por supuesto que nos debe todavía Jimmy Morales el censo más importante para la gente productiva en Guatemala, que es el censo de los burócratas. ¿Por qué? Porque queremos saber a cuánta gente estamos manteniendo y cuántos de esos burócratas son realmente necesarios, porque como hemos comentado en tantas ocasiones, la mayoría de la burocracia estatal es innecesaria, la poca necesaria, ineficiente, y no se diga de la burocracia inexistente. Así que por eso es importantísimo que nos aclaremos las ideas. Hablando de eso, quiero comentarles algunos datos que vi en una información en el fin de semana en lo que respecta a cuántos guatemaltecos se calcula que hay en Estados Unidos, aunque sí, aquella proyección que había en lo que respecta al crecimiento de la población de nuestro país no coincidieron con los datos que se presentaron en el censo. Es de esperar que esas diferencias, y en particular, como me imagino Jorge lo comentó con ustedes cuando recién fue presentado el censo, esas viviendas abandonadas nos indican que muchos de esos guatemaltecos que hubiéramos esperado que estuvieran en nuestro país, pues resulta que están en Estados Unidos, motivo por el cual
De lo que yo he leído, llego a la conclusión que deben de ser alrededor de unos 3 millones de compatriotas nuestros, eso sin contar los que siguen intentando llegar a pesar de todas las amenazas que hay en lo que respecta a los inmigrantes, amenazas del gobierno de Donald Trump. Al final, Donald Trump hoy está más interesado en el tema del impeachment que le están llevando a cabo por esta llamada telefónica en la cual, según lo que aducen los demócratas, él presionó al presidente de Ucrania para que investiguen las acciones de los Biden en ese país. Pero bueno, si quiere conocer más acerca del impeachment de Donald Trump, la única novedad que ha habido del viernes para hoy es que surgió un segundo informante que está dispuesto a declarar en contra del presidente Donald Trump. Pero considero que pueden salir 2, 3, 4 denunciantes, entre comillas, que lo que aquellos denuncien deberá respaldarse con evidencia y que es poco probable que cuando llegue al Senado la solicitud de destitución de Donald Trump vaya a tener recepción de parte de los republicanos, que son quienes dominan la Cámara Alta. Pero digo, de nuevo, la probabilidad es poca, pero probabilidades siempre las hay. Pero, en fin, apreciables amigos, de los temas que te queremos tratar con Jorge, antes de que le demos la bienvenida a Luis Pedro Álvarez, porque hoy por ser el primer lunes del mes, el primer lunes hábil del mes de octubre, como bien saben ustedes, va a estar con nosotros Luis Pedro Álvarez. Y recordarán aquellos que escucharon Todo a Pulmón el viernes pasado, cuando conversé vía telefónica con Luis Pedro, de que quedamos que íbamos a procurar empezar a la 1:00 en punto para optimizar el tiempo, en particular por todos los temas importantes que se están tratando en el Congreso de la República en estos días. Uno de ellos es esta famosa comisión para investigar lo actuado por los fiscales de la CICIG durante 12 años, que realmente hasta este momento lo que yo he visto es una especie de audiencias públicas para que se presenten aquellos que consideran que sus derechos fueron violentados por algunos de los fiscales o los miembros de la CICIG en el transcurso de estos años, esta docena de años, amigos. Entonces, pues bueno, eso es obviamente un tema que hoy vamos a tratar con Luis Pedro, tomando en cuenta que Luis Pedro es miembro de esa comisión. Otro punto importantísimo es la elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados de las Cortes de Apelaciones, que como bien saben ustedes quedó suspendido debido a la decisión que tomaron los magistrados de la Corte Celestial, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y el otro tema que también vamos a tratar con Luis Pedro, que consideramos importantísimo, es el del presupuesto del año 2020. ¿Qué podemos esperar? ¿Será que se va a aprobar lo que presentó el gobierno de Jimmy Morales o no? ¿Cuáles son las posibilidades de que este presupuesto, que ya incluye algunas solicitudes del presidente electo Alejandro Yamatei, pueda ser aprobado en el Congreso? Y si puede modificarse también a solicitud del mismo gobierno electo de Alejandro Yamatei, que entre otras cosas, ustedes recordarán, estaban pidiendo que se redujera la meta de recaudación, que nos pareció, y me sigue pareciendo a mí, una decisión sensata. Ojalá que esto también vaya de una solicitud verdadera, real, de reducir el techo, el cual se autorizaría para el presupuesto del año 2020. De ahí queremos hablar acerca de cuáles son los hechos delictivos o criminales más denunciados en el Ministerio Público, porque se conoció durante el fin de semana que el promedio de denuncias que han habido este año han sido levemente superiores al número de denuncias que hubo en el año 2017, porque si recuerdo correctamente, en el promedio de denuncias mensuales del año 2018
estuvo alrededor de las 1,005 y el promedio que se conoció este fin de semana es el de 1,030 denuncias. Lo que parece que ha habido cambios es en lo que respecta a los delitos o crímenes que se denuncian, que nos parece también interesante, amigos, verlos desde la perspectiva de lo que nos dicen, lo que respecta a nuestros índices, para conocer qué está sucediendo en nuestra Guatemala, lo que nos dicen los números o los datos que presentaron en el censo que se dio a conocer casualmente el día que yo salí de viaje. De ahí, en lo que respecta a Sandra Torres, que recordarán el viernes, una de las cosas que mencionábamos era que poca información habíamos tenido en lo que respecta a qué había sucedido con ella una vez se le había autorizado trasladarse a un hospital privado. Pues bueno, ahora ya se tienen noticias y la información que ha circulado, lo que nos indica es que tiene autorización, no sé cómo llamarla, ustedes dirán, y por supuesto espero como siempre sus comentarios y la retroalimentación que ustedes tan importante que nos dan a nosotros en Todo a Pulmón. Espero sus comentarios en Facebook Live, en YouTube, en Twitter. Recuerden que me pueden escribir a @MYDDA o en Periscope. Va a ser para mí un gusto poder interactuar con ustedes, y no solo para mí, sino para Jorge Jacobs cuando finalmente se una con nosotros a la transmisión de Todo a Pulmón. Pero bueno, en fin, el punto es que se le autorizó a Sandra Torres a permanecer en el hospital hasta el próximo miércoles, tengo yo entendido, pero como estas cosas pueden variar de un día para otro, pero en teoría va a poder esperar Sandra Torres hasta el próximo miércoles, previo a la audiencia, a la continuación de la primera audiencia, donde se espera que se va a llevar el día jueves, si estoy en lo correcto, la audiencia en la cual se va a decidir si se le da o no una medida sustitutiva a Sandra Torres, si es que queda ligada a proceso, según las acusaciones que le han hecho los señores del Ministerio Público. De ahí, por cierto, que ayer dio declaraciones y se recuerdan que una de las cosas que yo les compartía la semana pasada de mi viaje es esta interesante forma de vida, en particular de los habitantes de los Países Bajos y en específico en Ámsterdam, donde el medio de transporte más importante son las bicicletas, aunque ya está empezando a cobrar alguna relevancia también el uso de los scooters, pero los scooters es poco quienes lo están utilizando, al igual que las motos. La mayoría de personas se transportan por medio de bicicletas, más aún las bicicletas son parte de esas imágenes conocidas de Ámsterdam. Entonces, cuando el alcalde, el Ricardo Quiñones, anunció que piensa que para el año entrante, según las declaraciones de los medios, al menos el medio donde yo leí esta declaración, que para el año entrante él espera que ya estén habilitadas en la capital alrededor de 100 kilómetros de ciclovías. Yo me preguntaba, ¿será posible que en Guatemala haya quienes opten, más de los que ya han optado, por circular en bicicleta en lugar de vehículos? Porque vehículos motorizados, me refiero a carros y motocicletas, por supuesto. Porque lo que sí ya se hace, cada vez empeora, es la densidad del tránsito en nuestro país. O sea, debido precisamente al aumento en el número de vehículos. Pero bueno, esa me pareció una nota interesante que lo único que me genera en este momento es un big question mark, una pregunta de qué manera podrá realmente, porque eso tiene que pasar por un proceso de convicción de nosotros los capitalinos, de decidir variar nuestros medios de transporte. Yo en lo particular, dependiendo del tiempo que tengo, los compromisos y por supuesto también del clima, decido si me manejo en bicicleta, si me manejo en scooter o si me manejo en mi vehículo. En mi camionetilla, la Enterprise, como le han puesto mis amigos, bueno, a solicitud mía.
Pero regresando otra vez al punto, pues tengo ese big question mark, esa gran pregunta de si irá o no a ayudar de alguna manera a aliviar el tránsito en la capital. Y digo en la capital porque otra cosa es el tránsito que hay, por ejemplo, carretera Salvador y en los municipios aledaños que ya no dependen no dependen hasta cierto punto del alcalde de Guatemala, porque como en otras ocasiones hemos comentado, realmente ya deberíamos de vernos como una conurbación. No es solo el municipio de Guatemala, no es solo la capital de Guatemala, sino todos los municipios alrededor de nuestro, que ya son realmente parte de la capital. Uno solo porque de vez en cuando encuentra un letrero que dice acaba de pasar usted a Misco, o acaba de pasar usted a Carretera El Salvador o San José Pinula, o si no fueran por esos anuncios ni nos enteramos, porque lo que nos hemos convertido es en una gran conurbación, un área urbana sin límites claros, más que, repito, un rótulo. Entonces, ojalá existiera una verdadera coordinación y un trabajo conjunto entre los alcaldes, no solo de la capital, sino de los municipios aledaños. Pero bueno, apreciables oyentes, otros temas tenemos, porque también quería yo comentar con ustedes acerca del tema de transparencia internacional y la percepción de corrupción, porque entre las notas que leí y que no habíamos comentado es de las que consideré importante que hay que tratar en el transcurso de esta semana, porque no sé si hoy me irá a dar tiempo. Y el otro es de las fake news gubernamentales y la manipulación por medio de las redes de los bots y los hackers, que de alguna manera lo mencionaba yo al principio de este segmento. Y finalmente, a lo mejor voy a dejar esta reflexión para el día viernes, porque es precisamente el el jueves, es el jueves que va a ser 10 de octubre, el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Pues yo quisiera comentar esta columna invitada del embajador de Australia en nuestro país en lo que respecta a esta pena de muerte, que la pena de muerte que él considera como degradante y ofensiva a la dignidad humana. Pero yo, en lo particular, considero cuando ya no hay ninguna duda razonable, y recuerden que este tema lo hemos abordado en otras ocasiones en Todo Pulmón, cuando ya no hay ninguna duda razonable de que la persona acusada cometió los crímenes execrables que justificarían la aplicación de la pena de muerte, cuando ya no hay una duda razonable, insisto, el venir y solidarizarse con el victimario y no con la víctima es victimizar nuevamente al que fue a quien se le violentó sus derechos individuales. Entonces sí, amerita una importante reflexión este tema de la pena de muerte, que por cierto es lo que está pidiendo la diputada electa por el partido Valor, la diputada Lucrecia, la diputada, Lucrecia Marroquín, es lo que está pidiendo precisamente para los asesinos de su esposo, ustedes recordarán, el licenciado Palomo. Pero, en fin, antes de terminar, pero voy a dejar para hacer este comentario, cuando venga Jorge, quiero hacer una reflexión con ustedes sobre el tema hoy, en estos días, bueno, ayer y hoy, o el fin de semana y hoy, en lo que respecta a la película del Joker o El Guasón, la cual fui a ver ayer, que es una película muy interesante. De entrada les considero a un importante y fuerte contendiente por el próximo Oscar a actor principal, a Joaquín Phoenix. Es realmente una actuación soberbia, aunque sí quiero hacer un comentario a aquellos que vimos El Caballero de la Noche, que fue la última película en la cual va a aparecer Heath Ledger
antes de morir, más aún, él muere antes de que termine la filmación de El Caballero de la Noche. Y recuerdan que su última actuación, y aquí sí corresponde utilizar el término último porque fue la última actuación de Heath Ledger, que él hace el papel del Guasón. Según declaraciones que había leído de Joaquin Phoenix, que él no quería ver ni a Jack Nicholson, ni a Heath Ledger, ni el Guasón del el que me parece el peor de todos, el de Suicide Squad, pésima, la peor película que he visto de superhéroes, o una de las peores, y sobre todo pésima la actuación de Jared Leto en el papel de Guasón. Pero lo que a mí sí me llamó la atención es que hubo muchas escenas que a mí definitivamente me recordaron al Guasón de Heath Ledger en El Caballero de la Noche, en la última película de Batman, estelarizada por, ¿cómo es que se llama este actor? Ahorita ya lo olvidé, pero estoy segura que los oyentes, que es también muy buen actor, que los oyentes lo recordarán. Pero lo que yo quería comentar es que, independientemente de que él dijo, es interesante que para él fue difícil, considero, el separarse de este Guasón, porque sí hay hasta escenas que parecen copiadas del Caballero de la Noche. Yo no quiero, por cierto, a quienes no la han visto, quisiera no caer en spoilers, pero entonces voy a hacer un spoiler alert, porque puede ser que los haya, aunque en este caso, pues bueno, ya se sabe que es desde la visión de Todd Phillips, porque es además de eso una película de autor, porque Todd Phillips es todo, es el productor, guionista, el director, etcétera, de esta obra, así que yo sí creo que esta película sí se puede considerar una obra de autor. Y quiero hacer esa referencia en lo que respecta a la visión del mundo que él nos transmite en este intento de encontrar los orígenes del criminal más célebre de Gotham, que es el Joker. Y quiero mencionarla porque ha sido un tema, me han comentado en redes sociales, y que han habido hasta advertencias, y sí considero que hay cosas que hay que ponerlas en contexto, y quiero, cuando ponga en contexto estas cosas, regresar a este último comentario que hice en lo que respecta a la columna del embajador de Australia en nuestro país y la pena de muerte, porque pareciera ser que muchos de esos comentarios van para solidarizarse con el asesino y no con sus víctimas, porque puede ser que algunas de sus víctimas merecían recibir alguna lección, pero yo no sé si precisamente aplicarles la pena de muerte, que es lo que va a hacer un asesino en serie, un serial killer, como es el Guasón o el Joker, va a justificarlo. Y me ha llamado mucho la atención cómo manejó de tal manera Todd Phillips esta obra suya, que ha hecho a muchos llevarlos a solidarizarse con el victimario, con el criminal, independientemente de las condiciones en las cuales haya vivido este criminal. Y yo creo que ya me estoy adelantando un poco a este análisis que quiero hacer precisamente con mi amigo Jorge Jacobs cuando regresemos de la siguiente pausa. Pero antes de hacerlo, amigos, les quiero recordar e invitarlos a que participen en el reto del Big Mac. ¿No es un Big Mac o si es Big Mac? No es Big Mac o si es Big Mac. ¿Y a qué me refiero? Al Big Mac con tocino. Mi conclusión es que sí es Big Mac. Y el Big Mac con tocino lo que viene es a agregarle más sabor. ¡Qué rico está! Así que mi recomendación, que me uno a las recomendaciones que han hecho otros de nuestros oyentes, si recuerdo correctamente, son José Calderón, Marta Isabel Niños y Fuentes, el mismo Jorge Jacobs, unirme a la recomendación
de que prueben el nuevo Big Mac con tocino. Vamos a una breve pausa y regreso con ustedes unos minutos. Y lo primero que voy a hacer, después, por supuesto, de saludar a Jorge, es agradecer a todos los liberhéroes que ya están dando la batalla de las ideas, compartiendo nuestro programa. Algunos que extrañé la semana pasada ya están de regreso, levantando la manita, diciendo aquí estamos presente Marta y Yolanda. Así que qué maravilla, porque los eché de menos. O sea, ustedes dijeron que a mí me echaron de menos, qué maravilla. Pero yo también los eché de menos el miércoles, jueves y viernes, que ya estuve frente a estos micrófonos. Así que ojalá que hoy logremos al menos superar las 75 veces compartidas todo a pulmón. Vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo a pulmón y tal y como les había dicho, voy a agradecer a los 21 liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón después de saludar a Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. ¿Y quiénes son? 27 veces las que ha sido compartido todo a pulmón. Veamos quiénes son esos liberhéroes. Son Luis Roldán, Julio Campos, Edgar Chitay, también Emanuel Barrientos Omar Castillo, Anabela Beltetón, Marco Cruz, Ramón Parellada, Gabo Ovalle, José Calderón, Silvia Urizar, Marlon Roquel, Michelle Fernández y Coco Abreu. Muchísimas gracias a ustedes y también a aquellos que me comentan vía Facebook Live que ya han compartido todo a pulmón. Veamos quiénes son. Michelle Fernández, muchísimas gracias. Michelle Shatsi Gutiérrez también comenta que ya compartió. José Calderón, muchísimas gracias por los buenos deseos para esta semana. Roberto Sandoval dice, tiempo sin escucharlos. Saludos, ay, qué triste. Esto nos da tristeza, Roberto, tiene que escucharnos todos los días, pero qué bueno que hoy está. Así que por favor, Roberto, a compartir, como ya lo hizo Ramón Parellada, también Edgar Ulises Peinado Villanueva, Aida Morales, buenas tardes, dice, pero Aida ya compartió todo a pulmón, como ya lo hizo Blanca Margarita López Musín. También, Anabela, gracias, excelente inicio de semana también para ustedes y muchísimas gracias por haber compartido todo a pulmón. Gio Jiménez, saludos, cómo me gusta escuchar el programa. Gracias, Gio, pero también hay que compartirlo, porfa, así como ya lo hizo Susan Lavañino, que está cumpliendo su promesa de que este lunes se reintegraba al equipo de Liberhéroes. José Luis Leiva Ramírez dice, ¿por qué en toda Latinoamérica están sucediendo estos eventos nefastos? ¿Quiénes o qué produce este retroceso? Bueno, yo pienso que hay que poner las cosas en contexto, José Luis, porque a pesar de tantas malas noticias, entre comillas, es interesante ver que no a la velocidad que pudiéramos progresar y mejorar nuestra calidad de vida, progresamos a pesar de. Imaginen si lográramos salir de todas esas lastras, de todos esos obstáculos, ¿dónde pudiéramos estar? Es una maravilla. Así que ánimo, José Luis. Vamos a tratar con un poco más de detalle los temas que he mencionado. Y por el momento, por favor, a compartir todo a pulmón, como ya lo hizo Emerson Hernández también, que nos cuenta que ya compartió todo a pulmón. Y agrega, dice, la voluntad de usar bici hay, solo hay miedo por la falta cultural vial por parte de los conductores de vehículos, autos, buses, motos, etcétera. Hay puntos donde es seguro manejar, pero otros solo son para temerarios. Bueno, voy a compartir la opinión de don Emerson Hernández. Ana María Villalobos dice que ha compartido todo a pulmón. Muchísimas gracias, Ana María. Martisabel Niños y Fuentes, hola, MY. Ya voy a ir al tema de Joker, dice. Hola, MY, la verdad casi no he visto esas películas, o sea, las que yo hice referencia de Batman y particularmente El Caballero de la Noche, que es en la que sale el Guasón de... perdón, y esa no fue la última de esa serie. Qué raro que ninguno de mis oyentes, por lo menos en Facebook, me ha corregido, porque la última fue donde sale Marion Cotillard.
y sale Gatúbela, perdón, pero en El Caballero de la Noche, que es en la que sale, esa es en la que sale Heath Ledger en su última actuación, ¿correcto, Jorge? Que es donde hace el Guasón. Yo hacía referencia que el Guasón de Joaquín Phoenix, a pesar de que él dijo que no se quería parecer a los otros Guasones, era muy similar, pero nos recuerda a Marta Isabel Niños y Fuentes a otro que es muy famoso y que creo que independientemente de nuestras edades los hemos visto en los reruns o las repeticiones que hay hoy, en la actualidad, de esta serie de Batman y Robin de los años 60, donde era ¡pum! ¿Te recordás que comenzaba como una caricatura? Entonces ella acaba de recordar a uno muy importante también, el Guasón de César Romero, serie de Batman de los 60, correcto. Luego Lucía Passarelli Sandoff y la de Jack Nicholson, que también fue buenísima, pero por supuesto cada vez las actuaciones se van convirtiendo en más oscuras, porque sí esta es una película oscura. Hay que ir, por favor, preparados, no hay que ir en un momento depresivo a ver Joker, por favor. Lucía Passarelli Sandoff dice que ya compartió todo a pulmón, qué maravilla. Freddy Asensio nos cuenta que ya está también en sintonía de todo a pulmón. Y bueno, parece ser que ha ido subiendo el número de liberhéroes, 36 veo ya que han compartido el programa. No quiero que se me quede ni uno pendiente de agradecer. Freddy Asensio, que nos cuenta que ya, además de estar en sintonía, ya compartió todo a pulmón. También Gladys Santos ya compartió todo a pulmón, y gracias por esa alegría que nos trae al feed de Facebook Live de todo a pulmón. Evelyn Mengíbar también nos cuenta que ya compartió el programa. De ahí José Calderón dice, spoiler, no, please, aún no la veo. Bueno, voy a procurar, porque Jorge tampoco la ha visto todavía. No la he visto todavía y espero verla en algún momento. Algún día la veré. No tengo prisa. Voy a tratar, pero a ver, hay cosas que les voy a contar que caen dentro del contexto de la historia que ya está conocida. Pues se sabe que el Guasón o el Joker es un criminal en serie, ¿no? Que está considerado por algunos como el archienemigo por excelencia de Batman. Pero bueno, en fin, gracias a Freddy Asensio, ya lo había saludado. Melvin Cifuentes, que ya compartió nuestro programa desde Washington, D.C. Carmen Berganza Andrade, que también ya se unió a los libereros que han compartido todo a pulmón. Y bueno, llego hasta el comentario de Fernando Baeza, que también nos cuenta que ya compartió el programa. Y bueno, todavía me dio tiempo de agradecerle a Joel Rodrigo, vamos a ver, Joel Rodrigo López. Claro que todavía no he ido con nuestros amigos de YouTube, que también los extrañé. O sea, yo estoy acostumbrada al triple de espectadores de los que tenemos ahora, que no entiendo qué está pasando por aquí, pero bueno, ya me van a poner al tanto los oyentes. Mario Aguilar desde YouTube dice ya presente. Y ahora sí, voy a tratar de hacer el mínimo posible de spoilers, pero va a ser inevitable. En algún momento, tal vez. Joaquín Phoenix es el Joker, ¿ves? Va, está bueno, ya sabe quién es usted. Él es el asesino, ¿qué tal? Va, está bueno. Ahí va el spoiler primero. El asesino es el Joker, es el Guasón. Él es el asesino. Pero bueno, a ver, la película... No era el mayordomo. No, el asesino es el Joker. Lo siento para quienes no lo sabían, que el Joker es un asesino en serie. Lo lamento muchísimo. Tremendo spoiler de esta película. Pero bueno, regresando otra vez a los temas de forma, vale la pena ir a verla porque es realmente es una obra de un autor llamado Todd Phillips. El creador de este intento de construir la historia del Guasón a partir de pistas, Jorge, que se han dejado a lo largo de décadas en los cómics en los cuales ha aparecido el Guasón. Pero, de nuevo, al final es una idea de Phillips de cómo
este hombre anodino, este hombre con serios problemas de autoestima, este hombre que alucinaba, este hombre acomplejado, se termina convirtiendo en el archienemigo de Batman. Un Bruce Wayne, que sale en un par de ocasiones en la película, que pues bueno, ya saben que Bruce Wayne es Batman, espero no haber hecho un spoiler también aquí en este punto, aparece de niño, muy niño, en esta película, y Phillips imagina cuándo es la primera vez que el Guasón confronta a Bruce Wayne, siendo ya el Guasón un adulto y Bruce Wayne un niño. Pero bueno, fuera de esos puntos que van dentro del contexto de la historia, de nuevo, esto, al final te preguntas qué tanto spoiler puedes hacer sobre personajes tan conocidos como el Joker o el Guasón y Batman. Pero bueno, lo que yo quería comentar de la película, después de hablar de esta, voy a utilizar un término que tal vez a algunos les parecerá exagerado, pero a mí me pareció soberbia, me pareció extraordinaria la actuación de Phoenix, a pesar de que me recordó, de nuevo, en algunas ocasiones, ya luego conforme ustedes la vayan viendo, aquellos que están interesados en verlo, a lo mejor comparten conmigo esta opinión, en algunos momentos y en algunas características definitivamente me recordó al Joker de Heath Ledger. Pero ahora, regresando al tema, Jorge, la construcción de la película, y lamentablemente ha tenido un éxito en ese sentido, es la de que en muchas personas al final, y hay conocidos nuestros, amigos nuestros, que sí, pobrecito el Joker, con razón se convierte en un asesino en serie, porque nunca fue feliz y fue abusado y fue maltratado. Entonces, pobrecito, hay que entender que la culpa de que se haya convertido en un asesino en serie, el fulanito de tal, bueno, Arthur Flex, eso ya se conoce también el nombre, es de la sociedad que lo trató como una basura. Y más aún, ese también es otra de las, dentro de los trailers, otra de las frases que han salido y se repiten, ¿no? Y al final, ayer por la noche, ya platicando con mi familia y con mi hermano, mi sobrina, su novio, y platicábamos que ¿cómo se llama? Aquí en este caso, y esto es lo que yo quiero aclarar, no es el problema de la sociedad y cuán maltratado haya sido. Primero que todo, no es maltratado por la sociedad no puede maltratar a nadie porque la sociedad es solo un abstracto, es solo un concepto, ¿no? Sí fue abusado y desde muy niño y tenía serios complejos, y sí, efectivamente, como esto tampoco es un spoiler, José Calderón, porque ya se ha conocido, era una persona con problemas mentales, tanto que tenía que tomar ciertos medicamentos para poder mantenerse controlado. Medicamentos que no podía él pagar, sino que se los subvencionaban los tributarios, que también ese es otro punto que hay que discutir. Entonces resulta que el momento en el cual ya no hay dinero para pagar esas subvenciones, porque hay una crisis en Gotham City, y se tienen que hacer recortes, los malos son los ricos que ya no quieren pagar impuestos, y entonces él ya no recibía sus medicinas para mantenerlo equilibrado, porque ya los ricos desalmados, representados por Thomas Wayne, no pagaban lo suficiente para los medicamentos de Flex. Entonces, hay ciertos, en algún momento dicen, esta no es una película política, pero sí es una película política. De hecho, yo vi que hoy alguien, cabal en Contravía M, le puso a Estuardo en el chat precisamente eso, de que había ido a ver la película con ojos políticos, o sea, de analizar esa parte más que solo la parte de la trama per se, ¿no? Y sí, definitivamente es una trama política.
Los riots, los disturbios y las manifestaciones que hay son en contra de los ricos y su sistema. ¿Cuál es el sistema de los ricos? Porque es el sistema que permite que independientemente de los recursos que tú tengas, Jorge, te puedas hacer rico. Y eso es lo que la gente debería entender. Sí, el capitalismo es para que todos podamos progresar y mejorar nuestros ingresos. Y que todos, independientemente de cuán pobre estés o dónde tú comences, dependiendo de tu esfuerzo mental y dependiendo de tu esfuerzo físico, y ahí está el ejemplo de Marco Santil. O sea, hay que leer su historia. Hoy él es un hombre millonario, pero un hombre millonario que llegó a Estados Unidos sin nada, y ni siquiera sin poder hablar inglés y medio balbucear en el español. Sin embargo, miren hoy quién es un empresario exitoso. ¿Por qué? Porque llegó a un sistema que le permitió, independientemente de sus condiciones personales, en un momento determinado o al inicio de su vida, le permitió superarse. Voy a utilizar un término que le encantan a muchos. Pero bueno, entonces aquí el problema es que había desempleo, había mucha situación que había generado descontento en la sociedad. Entonces, el punto es que lo que he visto entre ellos, yo no sé si ahorita nos estará escuchando Ashley, ella es una de ellas, que dijo, no, es que pobrecito, no sé si estoy interpretando mal el comentario de Ashley, pero con mucho gusto me siento con ella a discutir el tema, que ella trata de decir que no justifica sus acciones, pero sí, pobrecito, porque el problema es cómo lo trató la sociedad, y que ella conoce a muchos en Guatemala que han sido tratados hasta peor de cómo fue tratado el Guasón, y que por eso se convierten en criminales. Ese es un juicio falso, porque yo soy abusado, porque yo soy pobre, porque yo soy abandonado. Esas no son premisas para que entonces la conclusión es que yo me debo convertir en un criminal en serie. Entonces es muy, muy delicado ese tipo de análisis emotivo, más que objetivo y racional. Entonces yo quería hacer este comentario porque sé que es el tema, para que lo vayamos a ver con ojos de decir, bueno, ¿es esto hacia donde nos quiere llevar la narrativa de la película? ¿Son juicios realmente verdaderos? A pesar de que casi al final, cuando ya este hombre, repito, con baja autoestima, diría yo, sin ninguna estima hacia sí mismo, acomplejado, se llega a convertir ni más ni menos que en el Joker. ¿Cómo es posible que haya quienes crean que ese es el camino de aquellos cuyas condiciones hoy son terribles? Voy a utilizar ese término, terribles. Y al final yo, en la discusión que tenía con mi familia anoche, les recordé a un filósofo que no menciono tan a menudo, pero que ha sido uno de esos filósofos que más me ha gustado leer del siglo XX, por supuesto después de Ayn Rand, todos, que es José Ortega y Gasset. Y José Ortega y Gasset, que la gente suele citarlo equivocadamente, una de sus frases más conocidas, o tal vez la más conocida, es aquella de yo soy yo y mi circunstancia, en singular, no en plural, porque la mayoría de la gente eso dice, yo soy yo y mis circunstancias. No, como Ortega y Gasset lo presenta, es como algo individual, único, concreto y tuyo. Yo soy yo y mi circunstancia. Pero lo más importante de esta idea de
orteguiana o de José Ortega y Gasset es, Jorge, que es la segunda parte de esa idea, que es yo soy yo y mi circunstancia en singular. Y si no la salvo a ella, no me salvo a mí mismo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir Ortega y Gasset con esto? Que todos nos vamos a topar en la vida con obstáculos que son solo nuestros, retos individuales, independientemente que hayan otros que tengan retos similares. O sea, todos tenemos el reto de vivir la mejor vida posible. Todos nos topamos con el reto de alcanzar el propósito moral más alto de todos los seres humanos, que es ser feliz. Todos tenemos el reto de poder satisfacer nuestras necesidades, particularmente las más básicas. Todos enfrentamos el reto de velar por nuestra vida, por nuestra libertad y nuestra propiedad y la de nuestros seres queridos que hemos elegido. Entonces, por supuesto que nos encontramos en escenarios similares, pero dentro de esos escenarios nuestros retos son individuales y poder el poder salvar esos retos, el poder vencer esos obstáculos, Jorge, depende de cada uno de nosotros y de nuestras decisiones, de cómo nos vamos a enfocarme en lo que depende de mí, no en lo que depende de los otros. Y al final aquí esa es la excusa, o sea, se vuelve un criminal en serie porque el mundo lo hizo así. Yo soy un criminal en serie porque el mundo me hizo así. ¿Se recuerdan los oyentes? Hay una canción que dice así: yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¡Ah, qué fácil! O sea, es culpa de los demás. Y en este caso no solo de los demás, del mundo entero. El mundo me ha hecho así. Entonces la sociedad que me ha tratado como basura me convirtió en un criminal en serie. Eso no es correcto. Uno no debe enfocarse en lo que depende de los otros, sino en lo que depende de uno. ¿Qué depende de mí? Entonces, frente a las circunstancias que nos toque enfrentar en la vida, lo que debemos de hacer es buscar salvarlas. Al final, aplicándole esta visión de José Ortega y Gasset al Guasón o al Joker, él no logró salvar su circunstancia. Más aún, se dejó llevar por la circunstancia. A diferencia de Marco Santil, y qué horrible que lo esté comparando aquí, pero es que es un hecho, es una persona real, conocida por los oyentes. Él salvó su circunstancia. Lo entrevistamos aquí la semana pasada. Él salvó su circunstancia y miren la persona en la cual él se convirtió. Entonces, de nuevo, me parece poco objetivo y poco racional aquellos que están recurriendo a la idea de justificar a los criminales a partir del contexto dentro del cual hayan crecido, particularmente cuando este contexto es un contexto donde hayan sido agredidos, donde hayan sido violentados, que es lamentable, por supuesto, y ojalá algún día esa violación a los derechos individuales de todos, particularmente de los grupos más frágiles que hay dentro de una sociedad, que son los niños y los ancianos, se reduzcan al mínimo posible, Jorge. Ese es parte de los motivos por los cuales nosotros trabajamos en Libertópolis y en todo a pulmón, porque queremos vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, que cooperan, intercambian y conviven en paz, respetándonos mutuamente, y que eso es lo que nos lleva a vivir en sociedad, una verdadera sociedad. Entonces, en fin, mi recomendación es vaya a verla, pero termino como comencé: vaya a verla en un momento en el cual no esté emotivamente en uno de esos etapas en la vida en que puede estar algo triste o deprimido, porque puede ser que salga todavía más deprimido. En fin,
aunque la película es realmente buenísima. Y, repito, yo creo que va a ser un importante contendiente para el próximo Oscar de actor principal, Joaquín Phoenix. Pero bueno, antes de que nos vayamos a la pausa, amigos, y que ya pueda yo durante esta pausa leer los comentarios de los oyentes y ponerme al día en sus opiniones, Jorge tiene una noticia importante para ustedes. Adelante, George. Sí, solamente recordarles que ahora en Guatemala está, gracias al Movimiento Mundial 1 Billón de Pie, que lucha por educar para prevenir la violencia, está la única réplica a escala real en el mundo del anexo secreto en donde Ana Frank y su familia, junto con 4 personas más, vivieron escondidos por 761 días durante el Holocausto allá en Ámsterdam. Y usted lo puede visitar, está en el segundo piso de Arcadia, del Centro Comercial Arcadia, en el segundo piso, ahí está la réplica a escala real del anexo secreto, así que no se pierda esta oportunidad de ir a conocer una parte de la historia, una parte importante de la historia, en el segundo piso de Arcadia. Y si desea, luego de ir a verlo, si desea información sobre cómo llevar esto se puede llevar también a otros departamentos o ciudades, lo puede hacer y escribir a proyectoanafrankgt@gmail.com, proyectoanafrankgt@gmail.com. Si quiere usted ir al museo, pues puede comprar sus entradas, ya que ya están disponibles en www.tuboleto.com.gt. Repito, www.tuboleto.com.gt. No se pierda esta oportunidad, realmente es impresionante la sensación y la experiencia. Está en el segundo piso del Centro Comercial Arcadia. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les estoy enseñando un video del lanzamiento ya comercial de uno de los primeros robots de Boston Dynamics. Y Boston Dynamics es la empresa que ha hecho un montón de esos robots que se han visto en videos, así que hacen cosas extraordinarias, como por ejemplo uno que presenté hace unos días de un robot que hasta hacía gimnasia. ¿Sabes a quién me recuerda, Jorge? ¿Sí? Me recuerda a una escena de un capítulo de Black Mirror. Black Mirror, que es esta serie que cada capítulo es una película. Eso me recordó, ¿ya sabes cuál? No, porque no los he visto todos. Ah, va. Pues este sí es uno futurista, en blanco y negro. Puchica, no puedo creer. Pues este ya no es futurista, este ya es de la vida real. O sea, ya este robot lo han estado desarrollando. ¿Qué es lo que hace este robot? Este robot lo han estado desarrollando desde hace tiempo, pero ya ahorita ya lo lanzaron comercialmente. Y lo están mercadeando básicamente para vigilancia, para revisión de áreas industriales o de empresas o de construcciones, por ejemplo, donde están construyendo. Este robot entonces tiene muchas características. Una es de que, como verán ahí en el video, puede andar incluso hasta bajo la lluvia y todo, porque no le afecta, así como los celulares estos que ahí vienen que no les entra el agua, pues igual es el robot este. Y luego tiene visión así de 360 grados, puede caminar en terrenos complicados, como se puede ver en ese video. Entonces, ahorita inicialmente entiendo que las aplicaciones que ya están haciendo ya está funcionando en varias aplicaciones, tiene que ver en la industria de la construcción, por ejemplo, en revisar así los lugares que están construyendo, los edificios que están construyendo. Lo estarán viendo los oyentes. Vamos a ver, conéctense, porque tienen que ver este perro robot. Es un perro robot, básicamente, o sea, tiene forma de... Es un perro robot. También lo están utilizando para inspeccionar. Y de paso compartan, por favor, cuando se conecten a ver el perro robot. Y lo están utilizando también para
inspeccionar fábricas, inspeccionar también sitios de producción así de petróleo y de gas, que a veces son peligrosos, pues ahí los están utilizando, e incluso ya están incluso empezando a experimentar con utilizarlo para temas de seguridad, en el sentido de, o sea, seguridad así ciudadana, no para que interactúen, pero sí para estar monitoreando, porque tiene buenas capacidades de visión y visión nocturna y todo. E incluso sus cámaras tienen 30x, o sea, puede ver así lugares bastantes alojados, y adicionalmente puede cargar cosas, y adicionalmente viene ya diseñado con un sistema básicamente abierto, con el cual los clientes o las personas pueden programarlo para que haga otras aplicaciones, o incluso tiene algunos puertos que se pueden utilizar para diseñarle aditamentos especiales dependiendo de las necesidades que uno tenga, ¿verdad? Entonces ahorita ya están desarrollando algunas cosas como sensores distintos, cámaras así de 360 grados, brazos especiales dependiendo para otras aplicaciones, y pues la verdad es impresionante, a la vez que un poco terrorífico, diría yo, esto de que lo que hemos visto en las películas de ciencia ficción, pues básicamente ya salió de la ciencia ficción, y este es un robot que ya existe, que ya es funcional y que ya está siendo comercializado comercialmente, valga la redundancia, o sea, ya lo pueden comprar las empresas para aplicaciones comerciales, así que pues dejo este video ahí para que no sé si se maravillen o se preocupen del futuro que nos espera. Por cierto, que ya que mencionaste a ver, ya te tengo, no sé si vale la pena o no, pero vi en Netflix una película que se llama I Am Mother. ¿Ya la viste? No la he visto, o sea, la tengo ahí entre mis pendientes, pero no la he visto. Sí, interesantísimo, Jorge, la tenés que ver para que la compartamos, para que la comentemos, y los oyentes que no quieran spoilers, por favor, solo que la vea Jorge y la vamos a comentar. Así que pónganse pilas. Apúrense antes de que la vea yo. Así es. Bueno, pues entonces esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presentó. Y bueno, amigos, tal y como les habíamos anunciado, a partir de casi las 1, vamos mejorando 1:10, amigos, vamos a darle la bienvenida a todo pulmón al diputado independiente Luis Pedro Álvarez para tratar esos temas tan importantes que son hoy parte de la discusión que deberíamos de hacer de una forma objetiva y de una forma racional en Guatemala. ¿Cuáles son esos 3 temas? Primero, la comisión investigadora en el Congreso de la República, que está escuchando. Realmente lo que están haciendo son una especie de audiencias públicas, de las cuales nos va a contar Luis Pedro en unos minutos en el Congreso de la República, para escuchar a aquellos guatemaltecos que consideran que sus derechos individuales fueron violentados por miembros de la CICIG durante estos 12 años. Luego también vamos a hablar con Luis Pedro, por supuesto, sobre el tema de cómo queda la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, que se supone que este domingo debería de ser el cambio de magistrados. Y obviamente a estas alturas sabemos que esto no se va a dar, porque amparados en el artículo 71 de la ley del organismo judicial, dicen que se pueden quedar ad eternum los magistrados actuales como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es esto cierto o no? Eso me recuerda el artículo de hoy de Mario Fuentes de Starac, buenísimo, sobre este tema y el cuestionamiento que está haciendo aquellos que están de acuerdo con estas decisiones de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de permitir que unos se perpetúen en el ejercicio del poder, cuando el objetivo de poner límites era precisamente que no pasara esto. Bueno, ese es el segundo tema. Y el tercer tema, Luis Pedro, y por supuesto los que tú querrás agregar, porque sé que es mucho el trabajo que hay hoy en el Congreso, aunque sean pocos los diputados que estén llegando a trabajar,
que el tercero es el tema del presupuesto 2020 y las solicitudes que ha hecho el presidente electo Alejandro Giammattei de modificar ese presupuesto. Esos considero que son los 3 temas principales que tratemos de alguna manera de presentar en estos 50 minutos que vamos a conversar. Entonces, primero, pues comencemos con la piedra en el zapato, que es esta famosa comisión con la cual cuando regreso yo de este viaje que me alejó de mi querida Guate un par de semanas, me encuentro con la sorpresa de que tú sos miembro de esta comisión. Entonces, la semana pasada, los días que estuve al aire, dije, bueno, primero que todo, ¿cuál es el miedo? Que se investigue. Segundo, todo ciudadano guatemalteco debería tener el derecho a expresarse en audiencias públicas si considera que sus derechos fueron violentados. Seguro. Tercero, los resultados de esta comisión no son ¿cómo se llama? Vinculantes. Judicialmente no. O sea, lo único que se quiere es conocer realmente y escuchar no solo un lado de la versión, que es el informe de la CICIG, sino también el lado de los guatemaltecos que consideran que fueron violentados sus derechos. Y lo tercero, que al final aquellos que están con el cabello parado y la piel enchinada de que se vaya a investigar algunos hechos de las actuaciones de algunos miembros de la CICIG, que cuál es el miedo, o sea, bueno, en fin, Luis Pedro, buenas tardes. Marta Yolanda, muy buena tarde, y yo creo que siempre viendo los temas con objetividad, eso es lo importante, y eso es, yo siempre aplaudo mucho la labor que hacen ustedes y que tratan de hacer con una honestidad intelectual muy grande, más allá de los fanatismos o de las emociones que pueda ocasionar todo el tema de la CICIG. Recordemos que la CICIG se crea por primera vez, es decir, se aprueba su funcionamiento en Guatemala a través del Decreto Legislativo 35/2007 del Congreso de la República. A final de cuentas, la CICIG fue una política pública, Marta Yolanda, donde el gobierno de Guatemala acepta, la injerencia de Naciones Unidas en un experimento sui generis a nivel mundial. No existe otro de esta naturaleza. Y se le dan una serie de prerrogativas muy grandes, muy amplias, con completa impunidad a sus funcionarios. Y pues obviamente después de 12 años de ejercicio, como cualquier otra política pública, debe pasar por una etapa, y eso es texto 1.0 de cualquier manual de administración pública. Cualquier política pública debe tener fase de evaluación y revisión. Y eso es exactamente lo que está haciendo el Congreso de la República, habiendo sido el órgano que obviamente aprobó en última instancia la creación de la CICIG en Guatemala. Como les digo, esto está en el decreto 35/2007 del Congreso. Es más, si tú lees un acuerdo muy, muy corto, pero si tú lees su primer considerando, dice que el Estado de Guatemala tiene compromisos asumidos internacionalmente en materia de derechos humanos, para implementar mecanismos efectivos para proteger estos derechos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. Quiero dejar muy claro, y lo hemos dejado muy claro en la comisión, de verdad que lo hemos dicho a diestra y siniestra por todos lados, que la comisión no tiene funciones revisoras del octavo por el organismo judicial. Es decir, yo no entiendo realmente cuál podría ser una preocupación de que se está interfiriendo en las funciones del organismo judicial, para nada, en lo más mínimo. Ni tampoco en las funciones del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal pública, eso establecido en el artículo 251 de la Constitución, pero hay que ser muy claros, el Ministerio Público no tiene el monopolio de la investigación en todo su sentido amplio de la palabra, y les pongo un claro ejemplo. La Policía Nacional Civil investiga todos los días hechos delictivos o posibles hechos delictivos que posteriormente pues pueden terminar con capturas, si hay flagrancia. Puede terminar en denuncias que eventualmente el Ministerio Público tenga que ya pues llevar a cabo a través de movilizar, porque lo que significa la acción penal pública, que es el monopolio que ostenta el Ministerio Público, es poner en movimiento a los tribunales del orden penal. Pero más allá de eso, la investigación también, por ejemplo, la SAT hace investigación de orden fiscal tributario. Y muchas de las investigaciones de la SAT terminan en procesos administrativos y otras en procesos penales. La Contraloría General de Cuentas hace también labor de investigación, hace labor de investigación administrativa, jurídica,
que también en algunos casos terminan con sanciones administrativas y en otros casos terminan con denuncias penales. Los diputados al Congreso de la República hacemos labor de investigación todo el tiempo. La fiscalización, la famosa fiscalización, y a mí me resulta muy paradójico porque algunas personas que en su momento me aplaudieron mucho las fiscalizaciones que hice en el caso de TCQ, es más, si no, los diputados, el caso TCQ sale precisamente de fiscalizaciones que hicimos los diputados al Congreso de la República. Fiscalizaciones donde, bueno, pedimos documentación, hicimos nuestra propia análisis legal y determinamos que nosotros, a nuestra consideración y criterio, existían violaciones de ley y posibles comisiones de delitos y lo denunciamos en el Ministerio Público. Y eso terminó en casos penales, que ya diligenció como le corresponde al Ministerio Público. Pero, es decir, en los casos que yo fiscalicé de aeronáutica civil, también los denuncié. Lastimosamente esos no llegaron a mucho en el Ministerio Público, pero bueno, ahí están las denuncias. Y como vuelvo y repito, muchos de los casos que hoy se conocen en tribunales, por ejemplo, el caso de donde se originó uno de las órdenes de aprehensión de la ex fiscal general de la República, Tel Maldana, es producto de una labor de investigación de una comisión especial del Congreso, que investigó la compra del edificio del Ministerio Público, que terminó pues en algunas conclusiones y en unas denuncias penales, para que el MP pues haga su trabajo y lo lleve ante tribunales de justicia para que los tribunales hagan su trabajo. Es decir, el monopolio de la investigación como tal no lo tiene el Ministerio Público, eso tiene el monopolio de la acción penal pública, eso sí, de los delitos de acción pública. Es más, hasta dentro de lo penal, el MP no tiene todo el monopolio. En los delitos de acción privada corresponde, como bien lo dice su nombre, hay un catálogo de delitos especificados en el Código Procesal Penal, que son delitos que solo pueden perseguirse a instancia particular, es decir, la acción la tiene que presentar la víctima. Ojalá fueran así todos, porque así deberían ser. Sí. En su origen así eran. Y correcto. El Estado, pues en esta construcción arbitraria e irreal de lo que es el Estado en representación de la sociedad, pues le quita ese derecho de acción a la persona privada, al individuo, y se arroga esas facultades para mí de una forma totalmente, en un arrebato. Eso viene desde el tiempo de la Inquisición, porque vieron tremendamente útil arrebatarle al individuo ese derecho de ser realmente el que impulsara los procesos penales, y de esa forma fue como se consolida. Esto solo es un paréntesis histórico, pero es importante, se consolida todo el régimen de la Inquisición y todos los abusos que esto trajo. Pero bueno, volviendo al tema. Pero es bueno recordarlo. Es bueno. El que no conoce la historia está condenado a repetirla, Marta Belanda. Sí. Y eso es la intención, digamos, del aporte que podría hacer este informe de la Comisión del Congreso Legislativa. Es una investigación legislativa, no es una investigación judicial, no es una investigación penal, es una investigación legislativa. Es, obviamente, documentar estos temas, presentar un informe y que queden como insumos para posterior análisis de la historia guatemalteca o la historia internacional. Esto es muy común, no es un caso aislado de Guatemala, ni mucho menos. Vemos el caso del fiscal Mueller en los Estados Unidos contra Trump. El Congreso de la República contra, además, se gastaron como $20 millones para que el Congreso, un investigador especial del Congreso, hiciera una investigación específica y hizo las conclusiones que ahora están deviniendo en un proceso de posible, pues no es ante juicio, un impeachment. Al presidente de los Estados Unidos. Es decir, las comisiones de investigación legislativas existen en Guatemala y en muchos otros lados del mundo. Además, yo creo que donde hay un Congreso hay comisiones de investigación legislativas como tales. Y volvemos y repito, fíjate que nosotros en la comisión dispusimos que íbamos a hacer nuestras comunicaciones para evitar malas interpretaciones, etcétera, porque se da mucho. Uno es responsable de lo que dice, pero no es responsable de lo que la otra gente entiende. Y entonces, en el ánimo de mantener la máxima publicidad y claridad sobre estos temas, dispusimos hacer comunicados oficiales. La comisión ha hecho 2 comunicados oficiales, de los cuales yo te dejo copia. Sé que tú los tienes, pero te dejo copia aquí impresa. Y fuimos tajantes en decir que somos respetuosos de las funciones que por ley le corresponden al MP y al organismo judicial, y en tal sentido invitamos al MP y al organismo judicial para que enviaran a sus observadores a todas las audiencias del Congreso, para que vieran que no se estaba haciendo absolutamente nada malo y mucho menos interfiriendo con sus funciones. Es más, creo que ahorita han participado 4 personas con sus acompañantes. 4 participaciones han habido en los 2 días de audiencias. Se les hace la advertencia. Es más, yo he repetido, el presidente de la comisión lo ha hecho y yo he repetido, la advertencia a los participantes que ahí no se pretende ni mucho menos
que se litigue su caso o que se analice la culpabilidad o inocencia de la persona que está procesada. Ese no es el objeto de la Comisión Legislativa, para nada. El objeto es muy específico de la Comisión Legislativa en cuanto a los actos realizados por los miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que no son Ministerio Público, que no son organismo judicial, que estaban invitados en nuestro país con una serie de prebendas enormes, que ejercieron poder, ejercieron coacción y posiblemente violentaron derechos individuales de guatemaltecos o de extranjeros viviendo en Guatemala, es decir, habitantes de esta república. Y como tal, creo yo que estamos, tanto el Congreso como mi persona ya en lo particular, como diputado del Congreso de la República, en todo el derecho de poder indagar en estos temas, poder documentarlos, poder hacer nuestros análisis y conclusiones, y si obviamente, ¿qué es a lo más que judicialmente o a nivel de Ministerio Público podría llegar a esta comisión? ¿Qué es a lo más que podría llegar? A poner una denuncia, en algún caso en particular. De hecho, no hemos presentado ninguna denuncia, pero no entiendo realmente cuál es la preocupación más allá tú decías, pero ¿cuál es el miedo? Pues el miedo que se evidencien los abusos, eso sí. Seguramente podrá haber miedo que se evidencien abusos de violaciones a derechos individuales que puedan, es decir, digamos por ahí oí que el secretario de Naciones Unidas estaba preocupado por la integridad y no sé qué de los miembros o extrabajadores de la CICIG. ¿Qué preocupación pueden tener si se fueron completamente impunes y tienen impunidad judicial en lo que estuvieron en Guatemala y de por vida para el futuro? ¿Cuál es su preocupación? Ahora, preocupación de que haya un reproche moral o un análisis histórico. Bueno, eso sí, puede ser que sí. No lo sé. Vamos a ir a una breve pausa o no sé si antes de que nos vayamos a ver, Marito, por favor, ¿cuántas cortes nos quedan? Ok, nos queda solo un corte, entonces mejor continuemos con lo de la comisión. Sí. Ya pusiste el contexto del por qué y cuáles son los alcances de esta comisión específica. Ahora, entiendo que hoy se está discutiendo ya los amparos que pusieron en contra de la comisión, así que es muy probable que no vayan a avanzar más de lo que ya hicieron el jueves pasado. O sea, se van a tener que suspender porque la Corte de Constitucionalidad lo más probable es que va a decir, ay, sí, definitivamente es un abuso, intromisión de poderes y muchas cosas más. Así que hoy se supone que se reanudaban las audiencias. Sí, se llevaron a cabo 2 audiencias por la mañana. Entonces tenés las audiencias del jueves y tenés las audiencias de hoy, correcto, que es probablemente lo que vaya a quedar para esa revisión que se debe hacer y que también debemos hacerlo desde nosotros los ciudadanos, claro, organizaciones ciudadanas, claro, esa revisión que se debe hacer del actuar de los miembros de la CICIG, pero muy probablemente con esta comisión específica lo que nos vamos a quedar es con las audiencias del jueves y las de hoy. ¿Qué pasó en esas audiencias? Es posible, Marta Yolanda. Mira, otra cosa que es importante y que tal vez algunas personas no lo conocen, en Guatemala pues a veces se padece de mucha haraganería intelectual, tú lo has dicho mucho, tenemos que sacudirnos esa haraganería intelectual y pensar y leer. Y hay que leer el acuerdo de la propia creación de la CICIG. Fíjate que el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas, y esto lo estoy leyendo literalmente, y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, se acordó y se consideró lo siguiente. Dice, considerando que es deber del Estado de Guatemala proteger el derecho a la vida y a la integridad personal de todos los habitantes del país y proporcionarles tutela judicial efectiva. Eso quiere decir una forma, un medio de poder realmente garantizar esos derechos, porque si no, se quedan en letra lírica de la Constitución y las leyes. Dice también el acuerdo, considerando que el Estado de Guatemala tiene compromisos asumidos internacionalmente en materia de derechos humanos, para implementar mecanismos efectivos para proteger estos derechos, conforme a la Carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universales reconocidos. Y sigue, y citan ahí otros cuerpos de derechos humanos. Es decir, la principal fundamentación, aparte de las labores de investigación de CICIG, era crear mecanismos de respeto a derechos humanos. Más adelante, es mucho más específico el acuerdo, y dice en su artículo 1, objetivos del acuerdo. Dice literal B,
crear los mecanismos y procedimientos necesarios que deberán implementarse para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas. Lo anterior de conformidad con los compromisos internacionales del Estado de Guatemala en materia de protección de los derechos fundamentales y los instrumentos internacionales de los cuales Guatemala es parte. Ok. Con base en ese fundamento de derechos, derecho internacional en materia de derechos humanos, Marta de Holanda, este acuerdo es parte también del Bloque Internacional de Derechos Humanos, que en Guatemala pues todos tenemos que respetar. Pues dentro de las funciones de la CICIG no estaban solo el tema de hacer investigación de orden penal. No. Miren lo que les acabo de leer. Tenían la obligación de crear mecanismos para implementar la protección a derechos a la vida y a la integridad física de las personas. Entonces, ¿dónde puede ser interesante aquí el tema? Tenemos, y hablabas tú de las 4 participaciones que han habido. Bueno, vamos a día 1. Participa la viuda y la hermana del difunto doctor Jesús Oliva, que valga sea de paso importante mencionar, fueron absueltos todas estas personas a nivel judicial. Pero eso no es un tema que nos interesa a nosotros como comisión. La culpabilidad o la inocencia de estas personas es un tema del órgano judicial. Pero, ¿qué sí nos interesa? Que la integridad física, la salud del doctor Jesús Oliva se fue deteriorando poco a poco, no fue de un día para otro, se documentó ese deterioro poco a poco, hubo solicitudes innumerables a CICIG y obviamente a otros órganos competentes para revisar y la preocupación del tema de salud. A nadie le importó, porque esa es la realidad. Por lo menos, y yo fui muy concreto en mis preguntas y le pregunté a la señora viuda y su hermana, que ha de ser difícil, haber sido muy difícil llegar a la audiencia del Congreso, si había habido preocupación de parte de CICIG o alguno de sus miembros o representantes sobre la salud del doctor. Porque, ok, ellos estaban muy preocupados en la persecución penal, pero deberían haberse preocupado también por su salud y por su integridad física. Y no es un invento mío. Es parte de lo que está en el acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala, que era no solo función, obligación de CICIG y de sus representantes legales preocuparse por la salud del doctor Oliva. Y nunca les preguntaron ni se inmutaron ante los problemas que él tuvo. Un mes después de regresar el Federico Mora en un estado tremendamente deplorable, con hijos de 1 y 3 años cuando se lo llevaban preso, con uno de sus hijos padeciendo una enfermedad rara, porque es el término correcto, legal, médico legal, es una enfermedad rara. Uno de su hijito más pequeño padece una enfermedad rara, lo cual todo el mundo sabe que eso implica costos adicionales, tratamiento especial, etcétera, lo cual obviamente nunca tuvo. Y en la situación de pobreza en que quedaron cero atención sobre el tema, su hijito pierde la posibilidad de hablar y de vivir una complicación médica bien complicada en el contexto familiar de esta persona. Pues el doctor Oliva, con claros señalamientos de INASIF y otras instituciones de su deterioro físico, comete suicidio, ¿verdad? Eso a mí como congresista me importa. Eso a mí como representante del pueblo de Guatemala me importa. Y no es un tema, y no es porque yo lo esté juzgando, yo no soy juez, ni soy el Ministerio Público para perseguirlo penalmente. Pero yo sí puedo documentar eso, y en todo caso, si es que no hay un proceso ya abierto, que tengo entendido que ya lo hay, llevarlo hacia adelante. Es más, me preocupa que el representante del Congreso de la República, como lo es el Procurador de Derechos Humanos en Guatemala, es una comisión del Congreso de la República, a final de cuentas, así lo establece la ley, se presentó una denuncia al Procurador de Derechos Humanos y fue cerrada. Fue cerrada. Entonces, esa parte a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque todas las personas que van a una detención preventiva se les presume inocentes. Es más, se les debe tratar como inocentes. A todos. Y las únicas justificaciones para una prisión preventiva es pues que haya peligro de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Eso lo determina un juez, perfecto. Pero así a mí sí me preocupa que, por ejemplo, en Guatemala hayan habido pues hechos documentados del deterioro de la salud de una persona tremendos al llegar al colmo de haber cometido suicidio, que encima de todo, pues anecdóticamente, todas las personas que estaban procesadas en ese proceso fueron declaradas inocentes, es decir, no se encontró su culpabilidad, y no pasa nada. Y me preocupa que, teniendo la obligación de haberse preocupado por su salud, la gente de CICIG no se preocupó por su salud.
Bueno, sigamos avanzando porque tenemos todavía bastantes temas. El tema, y así, el tema, por ejemplo, del joven Cimeri. Es un tema netamente, está fuera completamente de lo judicial, es un tema que ni siquiera, o sea, el joven Cimeri no era un sindicado, un perseguido de parte de CICIG. Y me preocupa, por ejemplo, que parte del convenio, en su artículo 10, todo el mundo dijo, bueno, los empleados de CICIG tienen inmunidad absoluta, no se le puede perseguir a las personas que casi lo matan, esto quedará completamente impune porque así lo dice el convenio y se acabó. Pues no es tan así. Fíjate tú que él en su artículo 10, en el numeral 3 del convenio, establece lo siguiente. Los privilegios e inmunidades del comisionado o comisionada y del personal de la CICIG se otorgan en atención a los intereses de la comisión, y subrayo, y no al beneficio personal de los individuos en cuestión. El derecho y la obligación de renunciar a la inmunidad cuando ello proceda, dice, sin perjuicio del objetivo para el que es otorgada, dice, en cuanto al caso del personal de la CICIG, era el comisionado quien pudo levantar esa inmunidad. Es decir, el comisionado Iván Velázquez pudo, y para mí debió, haber levantado la inmunidad de esos salvajes que casi matan al joven Cimeri, y no lo hizo. Y estos señores se fueron de Guatemala completamente impunes, y para mí que no era un tema, o sea, está bien que se le reconoció inmunidad diplomática a estas personas para ejercer sus labores de investigación, protegerlos de ataques personales, protegerlos de que algún órgano estatal obstaculizara su función como debía ser, pero no para un beneficio personal de que te cubriera de delitos dolosos. De casi malmatar a un... Doloso, para mí un dolo clarísimo, personas y con muchas agravantes, eran en un grupo, cobardemente lo atacaron en grupo, eran varios, eran entrenados, estaban personas adultas entrenadas en seguridad, casi lo malmatan, y la reacción del comisionado fue encubrirlo, solicitar los audios, los videos a este lugar de fútbol, mandarlo fuera de Guatemala y después contestar que había renunciado y que no se podía hacer nada. Eso no era lo que esperábamos de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. No solo era impune, sino encima de todo, provocaron más impunidad. Bueno, eso fue el día jueves. Sí. Hoy, Luis Pedro, ¿qué es lo que sucedió en la hoy que tuvimos probablemente sea la última audiencia? Probablemente, hoy tuvimos dos participaciones. Una fue la mamá y la esposa de un abogado que está procesado para los indican con unos temas de haber autorizado unas sociedades anónimas del señor Valdizón en caso de Odebrecht, pero ese no es el tema que nos interesa, es solo el contexto, esas son las acusaciones judiciales que las tendrá que dilucidar conforme el procedimiento legal establece en el país. Eso no nos interesa, eso no me interesa a mí. Me interesa que está en prisión preventiva, que ha tenido deterioro de salud, padece de asma, tiene una complicación en su estado de los pulmones, hoy presenta una complicación severa, dice el informe médico legal de que pues, tiene pulmones de un hombre de 72 años cuando tiene 42 o una cosa así, que ha tenido infecciones recurrentes, eso le ha provocado infecciones recurrentes, la utilización de antibióticos en vías urinarias y próstata, etcétera, y que estamos viendo un claro cuadro clínico médico complicado. Y yo le pregunté a la señora, mira, ¿ya había alguna preocupación de parte del personal? O hubo, porque ya de la extinta sí sigue, ya terminó el acuerdo del 3 de septiembre. Pero le pregunto yo, mire, ¿y hubo alguna preocupación sobre el estado de salud de su esposo? No, ninguna. No, volvemos a lo mismo. Después también preguntamos en todas las actividades de allanamientos, etcétera, que estaban dirigidas prácticamente por ellos, por los extranjeros de CICIG, que tenían un papel de quereantes adhesivos en el proceso. Te lo digo yo porque lo sé personalmente, y yo participé como abogado y en algunos casos como mandatario, como querellante adhesivo dentro de procesos penales. Jamás el querellante adhesivo tiene la dirección de una actividad de allanamiento, nunca. Esa es una actividad que le compete con exclusividad al Ministerio Público, y su auxiliar es la Policía Nacional Civil. Esa no es una actividad de un querellante adhesivo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que documentarlas, ¿verdad? Después, el último caso que vimos hoy, el del señor Oscar Díaz Maldonado, él lo acusan en el caso, lo involucran en el caso Pavón, de haber asesinado o participado en el asesinato de 6 o 7 reos, pero resulta que él no estaba en Guatemala en las fechas, afortunadamente para él, no estaba en Guatemala en las fechas de los hechos,
pero estuvo preso un mes, allanaron su casa, en el allanamiento de la casa hubo el robo de un reloj Rolex muy caro y hubo ahí una cuestión ahí controversial con los miembros de CICIG, de si estaban ellos tratando de encubrir a la persona del Ministerio Público que de hecho procesaron, está procesado la persona del Ministerio Público por el robo que es de un Rolex y de dinero en efectivo que se había dado en el allanamiento, y que según los relatos del señor Oscar Díaz, gente de CICIG trató de evitar que él lo denunciara. Por supuesto, él no aceptó en una situación muy complicada ahí en el allanamiento y todo. Y encima de todo, él también fue declarado, ni siquiera lo ligaron a proceso, él jamás estuvo ligado a proceso por el asesinato de estas personas, porque ni siquiera estaba en Guatemala. Y él pudo acreditar con movimientos migratorios y con otros documentos, pasaporte y pasaje de avión y dónde estuvo. Él vivía en Estados Unidos en ese tiempo, que no estuvo en Guatemala. Entonces, bueno, ¿cuál fue la participación de CICIG en esos casos? Miren, y que quede muy claro aquí para la audiencia, estos son videos públicos que han grabado, Marta Yolanda. Aquí no estamos viendo el actuar de los... Pueden compartir y espero que los compartan. Seguro. Mira, aquí no estamos ni analizando temas del organismo judicial, así lo que estoy hablando aquí contigo. No es un análisis del organismo judicial, no es un análisis o interferir en la investigación del MP, para nada. Aparte hay que decir otra cosa, y es importante, y la digo porque soy abogado y yo sé del tema, y es importante que todos los ciudadanos lo sepan. Una vez una resolución judicial se notifica y se hace pública con el objeto que la gente la pueda criticar. Ojo, porque hacer críticas de resoluciones notificadas y públicas de cualquier juez del organismo judicial, eso no es interferir con la función jurisdiccional, para nada. Es más, el principio de publicidad dentro del proceso penal, y también están otros procesos, es básico para que haya control ciudadano de las resoluciones de los jueces. Imagínate entonces que no pudieras criticar, por ejemplo, los fallos de la Corte de Constitucionalidad, que se tomara como... Pero según algunos no se puede, porque es según algunos no se puede. Según algunos que se creen autoridad y que lamentablemente la gente les da credibilidad como autoridad, consideran que lo que digan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es la última palabra. Y que no lo puedes criticar. Y que no puedes ni siquiera iniciar procesos contra ellos, aunque sea flagrante la violación a la Constitución en la cual incurran los magistrados de la Corte Constitucional. Eso sería el final de la República, Marta Yolanda. Porque eso es parte de la libre... eso es lo que estamos viendo. Es parte de la libre emisión del pensamiento. Pero quería dejarlo bien claro para los que no son abogados, porque hay personas que se pueden confundir con el tema de decir, mire, porque hicieron relación o analizamos alguna consideración de algún fallo judicial, que en este caso, en la entrevista de hoy, no estamos haciendo, pero quería aclarar que los fallos judiciales, una vez se hacen públicos, son para que la gente los conozca y los pueda analizar y los pueda criticar. Es más, yo como profesor, que lo fui, catedrático universitario, utilizaba los fallos que yo creía algunos buenos, otros no, para análisis con los alumnos, que se pueda hacer crítica, que se pueda hacer estudio, que se pueda hacer derecho comparado, que se pueda hacer libros, que se puedan presentar denuncias. Para eso son, para hacerlos públicos, porque debe haber también un control de parte de la ciudadanía. No es un tema absoluto de que, como hay independencia judicial, no puedo ni siquiera mencionar un fallo judicial. No es así. Ojo, porque interferencia a la labor judicial es cuando, por ejemplo, antes de que se emita un fallo, y yo llegara como diputado y presionara a algún juez para que resolviera de esta o de otra forma, u obstaculizáramos alguna investigación del Ministerio Público para que no lleven a cabo alguna cuestión ahí, cosa que no estamos haciendo. No estamos haciendo en lo más mínimo. Luis Pedro, veo que el tiempo avanza y tenemos varios comentarios de los oyentes que aún aquellos ataques ad hominem previo a que se eliminen, pues por motivos que ya conocen los oyentes, que nosotros aquí estamos para aclarar ideas y cuestionar los juicios que emitimos para que al final logremos algún día alcanzar esa paz que se necesita para que en Guatemala todos podamos progresar y convivir y mejorar nuestra calidad de vida. Lo contrario a lo que suelo hacer, hoy voy a leer los ataques ad hominem. ¿Por qué? Porque obviamente cualquier persona que está escuchando de una forma objetiva y que lo que le interesa es la verdad, podrá reconocer una brillante exposición que ha hecho Luis Pedro Álvarez de este tema. Entonces es interesante ver cómo ya sean los bots, los hackers o
o los miembros de los chats que se activan cuando se tratan estos temas, que no les parece cómo recurren a temas emotivos y recurren a falacias ad hominem, o sea, a insultarte de hueco para arriba. Para que vean los argumentos, de nuevo, para que contrasten lo que nos acaba de presentar Luis Pedro Álvarez, para que lo contrasten con lo que están diciendo algunos, que no todos, de nuestros oyentes. Veamos rápidamente, que por cierto bien dijo Luis Pedro que esto es público, así que por favor compártanlo. Hasta ganas me dan de dejar los ataques ad hominem para que las personas que se atrevan a ver y escuchar el programa los puedan comparar. Oscar López dice, el Congreso es una cloaca llena de excremento, la clase política está tan desprestigiada, Marta Yolanda, no vale la pena desperdiciar tiempo en esas lacras que tanto daño le han hecho a Guatemala. Pienso aquí todavía a Oscar López le doy el beneficio de la duda en el sentido de que él está cayendo en lo que se conoce como una falacia de la generalización apresurada. Efectivamente, Oscar, no solo en este Congreso, sino en todos los congresos, en mi opinión, la mayoría de los que llegan a diputados son unos oportunistas, ladrones e ignorantes. Pero aquí en el caso de Luis Pedro creo que es más que obvio que es una excepción o pertenece a una minoría del Congreso a la cual ojalá algún día sea la mayoría de personas que lleguen al legislativo. Y que más que hablar de personas, estamos hablando de hechos específicos. A ver, ¿cuál es el miedo a los hechos? Eso es lo que se está presentando, se están analizando hechos específicos. Escuchen, no cierren los ojos a escuchar hechos, por favor, porque si no, no vamos a salir de esa emotiva discusión entre fans de la CICIG y anti-CICIG, los anti-CICIG emotivos. No va a poder haber un análisis objetivo y una evaluación que necesitamos los guatemaltecos acerca del trabajo de la comisión en los 12 años en los que estuvieron, no solo en los años de Iván Velázquez, en todos los años que estuvieron, e independientemente de que hoy la Corte de Constitucionalidad les prohíba, violentando la Constitución, y eso sí es intervenir en las funciones de otro poder, les prohíba continuar y no nos enteremos más de estos casos, que encontremos la forma dentro de organizaciones ciudadanas a que se lleven a cabo estas audiencias públicas, porque se necesita conocer la verdad. Y si vamos a tenerle miedo a los hechos y vamos a recurrir a ataques ad hominem, como los que les voy a leer ahorita de este señor, voy a darle credibilidad de que sí es un señor y no es un cualquier but, este señor Víctor Manuel Marroquín Ramírez. Si nos vamos a quedar con comentarios de personas como estas, imaginen a dónde vamos a llegar. Dice su señor, entre comillas, Víctor Manuel Marroquín Ramírez, persona que no es de mi conocimiento a diferencia de Luis Pedro, que dice, dan asco escuchar a estos pisados que todo lo quieren justificar, huecos. ¿Qué argumentación? ¿Qué te parece? Muy risa me da realmente porque tan pobre. Una argumentación impactante por la falta de argumentos. Entonces, ok, Linda Arango dice, duele lo que le hicieron al doctor Oliva. Paola Fallase de Ruiz, ánimo Luis Pedro, qué importante tu testimonio. Luis Meléndez dice, pero si Tel Maldana era su protectora y luego ella misma salió del país huyendo. Ahora bien, en el nivel más bajo del análisis, es claro entender que hay un sector en Guatemala de guatemaltecos beneficiados con esto y con suficiente poder para tener sirvientes como Tel Maldana. Bueno, no tengo nada que decir a este comentario de Luis Meléndez, que no sé, primero que todo, protectora de quién era, no me queda claro. Sé que era socia, voy a decir, era, colaboradora, socia de Iván Velázquez y lo que quiera, pero no me queda claro su comentario, don Luis. Junior Álvarez Tobar dice, tanto les dolió lo que la CICIG le hizo, ya supérenlo. ¿Por qué no hacen una encuesta y averiguan quién apoyó o no? Yo apoyo la CICIG y sea lo que sea, hay una Guatemala con la CICIG y una desperte, es de la CICIG. Bueno, no entiendo esa última
frase del señor Junior Álvarez Tobar. Vea que yo no apoyo a la CICIG ni a ningún otro ente, entre comillas. Yo lo que busco es la verdad, Junior Álvarez Tobar. Y de nuevo, ¿cuál es el miedo de escuchar hechos? Y que alguien llega y con los pelos de la burra en la mano y diga, mire, a mí me violentaron mis derechos. Mañana puede ser usted al que se lo violente un ente similar al de la CICIG Junior. Y bueno, vamos a ver si entonces no va a poner también el grito en el cielo porque va a querer que lo escuchen. Seguro. Luego dice tenemos otro comentario de Luis Meléndez, que solo le quiero pedir un favor, en este momento se lo voy a permitir, pero no escriba en mayúsculas, porque eso es gritar. Y no queremos gritos, queremos un diálogo objetivo y un diálogo racional, don Luis. Y repito, escribir en mayúsculas en el mundo virtual es gritar. Entonces, yo voy a leer lo que usted dice sin gritar. Dice, a mí la comisión de investigación me parece una buena intención, tan útil como, perdón, que tenemos un montón de comentarios y ya lo perdí. Vamos a ver. Tan útil como eso, intención, el actuar del Congreso, de la Presidencia y del OJ pudo ser mucho más proactiva, nacionalista y protagónica. Hoy por solo los golpes de pecho quedan porque los intereses ya fueron ejercidos. Quien aprende de su cobardía justo es que haya pagado con sus muertes. Bueno, un comentario que no tengo nada que decir al respecto. From Kackler dice, excelente disertación la del diputado Luis Pedro Álvarez, muy lógico, muy objetivo, exacto. Entonces eso es lo interesante de contrastarlos con los que no dicen nada, pues. Mira, y aquí el tema... De ahí, Gloria, solo voy a terminar, Luis Pedro. Gloria Bocanegra, gracias, que dice que ya compartió todo a pulmón. Juan Pablo Noriega Herrera. Y CICIG nunca hizo algo en contra de las estructuras corruptas dentro de los sindicatos y no se diga Codeca. Excelente trabajo, Luis Pedro. Muchos agradecemos lo que hace. Leonel Enrique Vélez Francos, os conoceréis por la verdad y la verdad os hará libre. Felicidades, licenciado, por su libertad al hablar. Otro, Luis Meléndez, que voy a darle prioridad a otros porque ya son varios los que nos ha dejado y repito lo mismo, por favor no escriba en mayúsculas. Gustavo Adolfo Pérez Ruiz, lo que llama la atención es que investiguen a la CICIG, pero en Guatemala cometen atropellos la policía, los diputados cometen abuso en 10 hijos con armas, etcétera. Sí, una cosa no cuestiona la otra. No excluye la otra. Todo debería de investigarse. Luego agrega los diputados prepotentes y quién los investiga. Los deberían de investigar otros, los delitos que cometan los deberían de investigar y entiendo que hay bastantes diputados en este Congreso que están siendo investigados, correcto, por el Ministerio Público, ¿correcto, Luis Pedro? Así es, Martela, así es. Luego dice Gustavo Adolfo Pérez Ruiz, ¿por qué no miramos lo bueno que hizo la CICIG? Pues porque pienso que de lo bueno, entre comillas, porque yo cuestionaría algunas de esas cosas buenas, es del único que se habla. De lo que no se atreven a hablar la mayoría, es de los abusos que cometieron los fiscales de la CICIG. Entonces, eso es lo que hay que tratar. No ser simplemente una caja de resonancia y repetir lo que se dicen en otros lados. Luego, Mario Josué García Muñoz, una pregunta, ¿por qué ahora que la CICIG ya no está y no cuando estaba activa? Dice, tengo otro Junior Álvarez, que bueno, dice, yo también, pero si a eso vamos, ¿por qué no invitaron a uno de un lado y otro del otro lado? Quieren un análisis claro, deben estar las dos partes, cuando das la oportunidad a un lado, donde está el objetivo, aquí solo le dan la oportunidad a un lado, falta oír al otro lado. Oír se escribe sin H, solo un comentario para su acervo Junior. Y segundo, en todos lados escuchamos, por favor, este es el único lado, el Libertópolis es el único lugar donde se escucha la otra versión. Seguro. Y al final, no es nuestro objetivo aquí el poner cara a cara distintos puntos de opinión. Y no es competencia y popularidad. No, a ver, por favor, yo repito cuál es el objetivo de Libertópolis y particularmente Todo Pulmón. La búsqueda de la verdad de los hechos y la búsqueda de la verdad para poder determinar si el juicio que yo estoy emitiendo, o sea, lo que yo digo es cierto o verdadero, no depende de la opinión de fulanito o de sutanito o de qué lado estás, depende de los hechos. Por eso en Todo a Pulmón nos preocupamos por los hechos.
lo que parece ser es una preocupación que casi ningún otro tiene en ningún otro lado, porque a eso se dedican. ¿Tú qué opinas? ¿Y de qué lado estás? ¿Y tú de qué lado estás? ¿Y qué opinas? A ver, opiniones, enfréntense. Nah, por favor, eso no nos lleva a encontrar la verdad. Ese no es todo a pulmón, entonces pues yo lo aclaro. Walter Peter Brenner, saludos Walter, dice, con 10 diputados como Luis Pedro componemos la República. Bravo Luis Pedro, eres el mejor. Y bueno, con eso vamos terminando. Solo la pregunta de Mario Josué García, ¿por qué ahora que ya no existe la CICIG? Bueno, yo creo que parte de la labor que hicieron muchos en Guatemala fue, obviamente, cuestionar algunas de las acciones de CICIG en Guatemala durante su vigencia. En el caso del Congreso de la República, nosotros estamos evaluando, como les decía, la política pública de CICIG durante 12 años. Eso es, y normalmente estos procesos de evaluación siempre se hacen al finalizar la política pública, y eso así se hace. Yo creo que hubo muchas denuncias en su momento. No es un tema que le interese a la comisión. Ahorita lo que nos importa es actos muy concretos de miembros de CICIG, específicamente de posibles violaciones a derechos individuales que como representantes del pueblo de Guatemala queremos documentar, queremos analizar, queremos hacer recomendaciones y estudio. Obviamente también hay temas que subyacen en todo esto, Marta Blanda, por ejemplo, en temas legislativos, como por ejemplo el tema de la prisión preventiva. En Guatemala se están discutiendo algunas reformas. Es más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya urgió a que en Guatemala haya una reforma en todo el tema de prisión preventiva. Y es un tema legislativo y que este tipo de informe puede dar insumos hacia dónde debe ir encaminada una reforma a la prisión preventiva. Es decir, no podemos hacer todo. Los recursos son sumamente limitados. Pero las violaciones a derechos individuales de parte de los personeros de esta comisión y una evaluación de su trabajo, sí es algo que creo yo que es importante. Gracias a Armando Maldonado, a Gloria Bocanegra, Juan Pablo Noriega Herrera, a Alexander Ursúa, que se unen junto con Juan Diego, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Marco Antonio Castellanos, Karin Rademan, Rubén Alejandro Orellana Guerra, Salim Yacer Andarrauz, Carmen Berganza de Andrade, Aida Reyes, se unen a todos los que ya habíamos mencionado que han compartido todo a pulmón. 60 veces ha sido compartido, nos hacen falta por lo menos 15, espero que los alcancemos para llegar a 75. Y antes de irme a la pausa, les quiero recordar el MacMenú 3x3, 3 precios que se adaptan a su bolsillo. El simple a 23 quetzales, el doble a 28 y la triple a 32 quetzales. El MacMenú 3x3 que usted lo puede comprar de lunes a viernes a 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores, todos con papas y soda con refil gratis. Vayan a probarlos solo en McDonald's. Vamos a una breve pausa y regresamos. Pienso a terminar este tema porque los otros dos no nos va a dar tiempo de tratarlos. Así que vamos a ver si convencemos a Luis Pedro de que venga mañana para que tratemos ya otros temas más allá de la comisión investigadora de la CICIG, que parece que han machucado muchos callos, porque hay algunos que no, jaja, no lo hagan, no subestimen al pueblo, qué barbaridad. El joven Cimeri se inventó que lo trancasearon, él mismo se agarró. O que se debería haber aguantado. Sí. Yo vi unos comentarios de personas que inclusive que participaron, por ejemplo, a mí me parece que ese comentario de un exfiscal, como es el señor Solórzano Fopa, y superintendente de la administración tributaria, de que se debería haber aguantado, que casi lo matan, por favor, verdaderamente. Y el colega diputado Jean-Paul Brier también haciendo, y encima sumamente vulgar su comentario, ni hablar de eso, pero decir que se lo tenía que aguantar porque así eran las chamuscas de fútbol en Guatemala, eso es un salvajismo, eso verdaderamente es un salvajismo, y me parece completamente reprochable. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Y por favor, sigan compartiendo todo a pulmón para que por lo menos logremos superar los 75 veces compartido. Vamos por 63, nos faltan solo 12 y estos sobran entre los miles que sé que nos están escuchando en la 102.1 FM. Ya regresamos.
Y bueno, amigos, regresamos en todo a pulmón, pero antes de que continuemos con Luis Pedro Álvarez, les quiero recordar algo muy importante ahorita que veo que ya vienen los trancazos, pero los trancazos de agua, amigos. Y lo que quiero hacer es recordarles lo importante que es que ustedes se cuiden, que se valoren y que tomen todos los días, sin falta, como hábito de vida. Por favor, no deje a un lado este hábito de vida. Yo lo puedo recomendar porque es un hábito mío, tomar todos los días sin excepción. En mi maleta, cuando voy de viaje, nunca falta una Echinacea Blend líquida de ELA. Así es, la Echinacea Blend líquida de ELA, que tiene además de varias equináceas, tiene vitamina C, zinc y aloe vera, para subir sus defensas y así podamos tener una mejor calidad de vida. La Echinacea Blend líquida de ELA, que encuentran en las tiendas de GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp, apunte el WhatsApp de ELA, el 4950-3414, 4950-3414, donde le ofrecen entrega a domicilio. Por cierto, en el 4950-3414, 4950-3414 es el único lugar donde usted va a encontrar, escribiendo este WhatsApp, el único donde va a encontrar el indispensable aloe vera gel de ELA, indispensable para los que queremos comer bien sin que nos afecten, aquellos que queremos cuidar nuestro sistema digestivo, aquellos que queremos dormir tranquilamente. Bueno, tal vez algunas otras preocupaciones nos puedan despertar, pero sabemos que esas preocupaciones no nos van a venir del aparato digestivo. Aloe vera gel de ELA. Si usted quiere tomar su fresquito, tome su fresquito. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, el que estoy recomendando es el que yo tomo. Aloe vera gel de ELA en el 4950-3414, 4950-3414. Y bueno, tengo algunos comentarios de otros oyentes que reconocen el trabajo de Luis Pedro, con los cuales voy a terminar el programa, pero antes de eso, pues bueno, Luis Pedro, ya no nos dio tiempo a abordar los otros temas, no sé si tal vez para mañana en Contravía PM ahí podemos lograr una opción para que vengas y abordemos los otros temas que también son vitales para los terrible, el tema de las cortes, Marta Yolanda, terrible, el tema del presupuesto el próximo año, muy importante, por supuesto. Entonces, bueno, voy a dejar a un lado las ironías y el resentimiento de algunos en sus comentarios, pero voy a ir al otros que no habían comentado. Mario Chen dice: no acepto que esa comisión esté integrada por diputados con tachas, excepto Luis Pedro. ¿Qué objetividad puede haber? Pienso que la objetividad es escuchar los hechos, y el hecho de que esté Luis Pedro, ese también es un hecho, nos da cierta tranquilidad, independientemente que los otros diputados, nuestra opinión de ellos sea pésima, que mía lo es, de varios de los integrantes de esa comisión. Pero al final, Mario, lo que aquí tenemos que hacer es escuchar los hechos, independientemente de los que formen parte de la comisión, los que están presentando denuncias. Son hechos reales que deben de ser conocidos, son hechos respaldados con evidencia, y al final los que tenemos que formar nuestra opinión somos cada uno de nosotros a partir de esos hechos, independientemente de quienes formen parte de esa comisión. Pat Menéndez dice: qué mal que ya no tendremos a Luis Pedro como diputado el próximo año. Nos unimos a ese sentir. Joaquín García dice: listo, me imagino que eso significa que ha compartido todo a pulmón, así como lo hizo Shatsi Gutiérrez. Pedro R. Flores también nos cuenta que ya compartió todo a pulmón, muchísimas gracias. Y Lucrecia Rivera Molina dice: comparto con todo gusto. Y tenemos también varios comentarios en YouTube. Quiero agradecerle a Rocío Quiroa, que dice que ya compartió. Mancilla 22, que pues dice que dijo: ese patojo de plano tuvo problemas en el juego de fútbol y se inventó que eran los de la CICIG. Ok, sin comentarios. Mario Aguilar: tengo entendido que la CC pidió un informe al Congreso. ¿Se hizo? Y saludos a Roland Micho y a Francisco Valdés y Mario Aguilar. Sí, la defensa a nivel procesal de la comisión no la llevamos nosotros, la lleva el representante del Congreso, que es el presidente, y los mandatarios del Congreso. Entiendo que sí, obviamente cumplieron con enviarle el informe circunstanciado que solicitó la Corte. Ok.
Y bueno, Luis Pedro, un minuto para sí, que básicamente agradecerte a ti. Solo un comentario, nos faltan 9, por favor, 9 liberhéroes en este minuto que nos queda para que compartan todo a pulmón y logremos llegar a las 75 veces compartido. Adelante, Luis Pedro. Muy importante, Marta Landa. Yo asumí el riesgo cuando participé en esta comisión de que sabía que hay mucho fanatismo rodeando el tema de CICIG para un lado y para el otro, y hay poca objetividad, pero yo sí creo estar cumpliendo con una obligación personal de responsabilidad, sobre todo porque hay temas de posibles violaciones a derechos individuales que me preocupan, que quiero que queden documentados y que quiero que pues los guatemaltecos en algún momento puedan aprender de la historia para evitar repetirla de nuevo, repetir las cosas malas. Obviamente si hubo cosas buenas que se puedan replicar de una mejor forma. Esa es básicamente la intención, y decirte que yo creo que vamos nuevamente a las fuentes. Eso es lo importante, quedar aquí en completa disponibilidad contigo, Marta Yolanda, para poder ampliar en los dos temas que nos quedaron cortos, que nos quedó corto el tiempo el día de hoy, y que ojalá lo podamos hacer esta semana, sobre todo viendo que el fin de semana pues se vence el plazo constitucional de los magistrados a Corte Suprema de Justicia y salas de Corte de Apelaciones. Walter Fer Flores dice, para ajustar 75, pero no 75, sino 71. Nos faltaron 4 que todavía hay unos segundos para que se conecten a la velocidad del rayo y puedan compartir y al menos lleguemos a 75. Pero bueno, Luis Pedro, rápidamente, ¿cómo está podrías para mañana en la tarde? Mañana tengo audiencias por la mañana, si es que continúa la comisión. Tengo a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde estoy citado a pleno del Congreso de la República. Creo que a las 6 de la tarde creo que sí podríamos hacer espacio para poder continuar con la discusión de los dos temas que tenemos programados, que nos tenemos pendientes. Ok, bueno, vamos a ver entonces cómo hacemos para organizarnos y que venga nuevamente Luis Pedro y vamos a abordar los otros temas. Luis Pedro, muchísimas gracias por haberme acompañado. A ti, Marta Yolanda, feliz tarde. Y de nuevo a los oyentes les recuerdo el reto del Big Mac, el reto de si es o no es Big Mac, no es hashtag no es Big Mac versus hashtag si es Big Mac. ¿A qué me refiero? Al Big Mac con tocino, que está delicioso. Es el sabor del tocino, le agrega y enriquece al Big Mac. Así que en mi opinión es hashtag si es Big Mac. ¿Usted qué piensa, apreciable oyente? Pues bueno, a probarlo y nos cuenta, nos comparte su opinión al respecto, por favor, en cualquiera de los medios en los cuales transmitimos. Ha sido un gusto acompañarlos. Recuerden que estoy de regreso mañana con ustedes al mediodía en Todo Pulmón. Antes de despedirme, les quiero recordar que los espera María Dolores Arias de 6 a 7 de la noche en Contravía PM y a las 7 de la noche en Más Negocios junto con Jorge Jacobs. Cuídense muchísimo y recuerden que una sola vida tienen, así que por favor sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.